Y la pregunta era, ¿han visto tus ojos la salvación de Dios? ¿Han visto tus ojos la salvación de Dios? De manera que puedas decir, estoy listo para morir, tal como Simeón lo hace. Y consideramos lo que significaba encontrarse con Dios, ¿recuerdas? Y cómo estas personas que se encuentran con Dios a través de la narrativa bíblica en el Antiguo Testamento, sobre todo, son totalmente transformados y se llenan de temor y de obediencia, de confianza y de comunión. Y vemos cómo encontrarse con Dios significa ser transformados. Nadie puede, como mandó Liz hace unos días, nadie puede encontrarse con Dios y no ser transformado. Y ahora el día de hoy, comenzando nuestro año, quisiera que aprendiéramos una palabra y me gustaría que esta palabra te acompañara durante todo el año. Esta palabra que está en tus hojitas, si tienes las hojitas son como un apoyo, sirven para apuntar lo que vamos escuchando. Te pueden servir, puede que no te sirvan. Si tú dices esto es útil, llénalo. Si te distrae más de lo que te ayuda, deséchalo totalmente. Es simplemente un apoyo, ¿sí? Pero en la parte de arriba de tus hojas hay una palabra que está escrita ahí, Fernweh. En realidad se pronuncia Farnbei. Es una palabra alemana y se pronuncia Farnbei. ¿Cómo se pronuncia? Farnbei. Farnbei. Me encanta el alemán porque esta palabra significa, este es el concepto que esta palabra encierra, un deseo o una nostalgia por un lugar que nunca has visitado. Entonces cuando tú dices, tengo Farnbei, estás hablando, desearía tanto, me duele tanto, así como que ir a, no sé, a el lugar más hermoso que hayas visto en tu vida, ¿no? A ver la aurora boreal. Nunca he ido, pero siento como que ya estuve ahí y me duele, o sea, quiero regresar ahí, pero en realidad nunca has estado ahí. Y esto es Farnbei, ¿sí? Y entonces me gustaría que aprendiéramos esta palabra y que te acompañara durante todo el año, porque el día de hoy vamos a revisar dos pasajes que mi intención es que nutran tu Farnbei por el cielo. ¿Quién de ustedes ha estado en el cielo? Nadie, ¿verdad? ¿Quién de ustedes siente un Farnbei por el cielo? A veces se siente muy, muy duro y otras veces se nos olvida totalmente. Pero en realidad la Biblia nos invita a sentir esto. Claro que la Biblia no usa esta palabra, pero eso es lo que nos invita a experimentar, un deseo, una nostalgia. El salmista lo expresa con esta pregunta, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y aparece repetidas veces en los salmos, ¿hasta cuándo, oh Señor? Y lo que el salmista clama es, ya ven, te anhelo, te necesito. Y entonces vamos a pasar por dos pasajes de manera breve y vamos a ver tres cosas respecto al cielo. La naturaleza, la necesidad que tenemos de este Farnbei y el fruto de él, ¿sí? La naturaleza del cielo, la necesidad de esta nostalgia, de este deseo, y el fruto de esta nostalgia o de este deseo. Me gusta esta palabra porque creo que conecta muy bien con la definición de C.S. Lewis de gozo. ¿Recuerdas que hace no mucho veíamos que C.S. Lewis define gozo como un tipo de dolor especial? Generalmente tú y yo conectamos gozo con una sonrisa grandota y pero C.S. Lewis dice, no, es que el gozo no es felicidad. Puede producir en algunas circunstancias felicidad, pero el gozo es un tipo de dolor, de nostalgia por algo que todavía no tienes, pero que sabes que vas a tener. Y se conecta directamente con esta idea que estamos viendo aquí. Yo sé que tengo una esperanza que es segura. Y cuando yo medito en ella, cuando este Farnbei es nutrido, va a dar a luz gozo, entre otras cosas. Y entonces me gustaría que empezáramos leyendo Isaías 65. Te voy a leer Isaías 65 del 17 al 25. Presta atención a la descripción que Isaías hace. Isaías 65 del versículo 17 al 25 dice, por tanto, yo creo cielos nuevos y una tierra nueva, y no serán recordadas las cosas primeras ni vendrán a la memoria. Pero gócense y regocíjense para siempre en lo que yo voy a crear, pues voy a crear a Jerusalén para regocijo y a su pueblo para júbilo.
Me regocijaré por Jerusalén y me gozaré por mi pueblo. No se oirá más en ella voz de lloro ni voz de clamor. No habrá más allí niño que viva pocos días, ni anciano que no complete sus días, porque el joven morirá a los 100 años y el que no alcance los 100 años será considerado maldito. Construirán casas y las habitarán. También plantarán viñas y comerán su fruto. No edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque como los días de un árbol, así serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz para desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor, ellos y sus vástagos con ellos. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. El lobo y el cordero pasarán juntos, y el león como el buey comerán paja, y para la serpiente el polvo será su alimento. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, dice el Señor. Y entonces este pasaje de Isaías describe un poco de lo que viviremos en el cielo. Vale la pena decir dos cosas aquí al inicio. Primero, es un pasaje que está describiendo la vida en la eternidad. Es decir, esto no describe nuestra vida hoy. ¿Quién de aquí puede decir que disfruta de toda la labor de sus manos sin sufrir? Nadie, ¿verdad? Todos trabajamos y cuando trabajamos nos cansamos de una forma que a veces no es grata. Y a veces lo que trabajamos no vuelve a nosotros como esperamos. Y muchas veces somos víctimas de abusos y tranzas. Y entonces vienen y nos quitan lo que trabajamos. Dios no está diciendo que eso ya no va a pasar aquí. Está diciendo esto ya no va a pasar allá en el cielo. Disfrutamos ciertas de estas cosas aquí y ahora, porque como Cristo dijo cuando Él estaba aquí, arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. La venida de Cristo acerca ciertas de estas bendiciones a nosotros. Pero este es un pasaje que describe lo que viviremos en la eternidad, no lo que estamos esperando vivir aquí, ¿sí? En segundo lugar, hay muchas preguntas que tenemos sobre el cielo. En la escuela, cuando llegamos a la pregunta del cielo, esa es la pregunta que más preguntas generan los niños. ¿Pero y cómo van a ser los animales? ¿Pero y qué vamos a hacer? ¿Pero y qué? ¿Y cómo se va a ver? Y la respuesta es, no sabemos. No sabemos. La Biblia nos da ciertas imágenes y usa cosas que conocemos para describir cosas que no podemos imaginarnos. El fin de la profecía de Isaías y de las otras en la Biblia donde vemos el cielo es darnos esperanza. No describir con lujo de detalle lo que vamos a vivir, ¿sí? Y entonces, a fin de entender la naturaleza del cielo y agarrar los principios que están ahí de manera general, me gustaría que lo partiéramos en tres cosas. Hay tres conceptos que están aquí que podemos ver claramente. Número uno, podemos ver la cuestión de gozo y larga vida. Gozo y larga vida. Los primeros versículos nos dicen que no habrá memoria de las cosas primeras. Ahora, esto no significa que tú y yo vamos a llegar al cielo y no nos vamos a acordar de la bondad de Dios manifestada en nosotros. Sí nos vamos a acordar, pero lo que va a pasar es que ya no va a haber vergüenza. Ya no va a haber dolor. ¿Te ha pasado alguna vez que estás por ahí, no sé, barriendo en tu cama, estás a punto de dormirte y de repente vienen a tu mente cosas que hiciste y te llenas de tristeza o de vergüenza? O empiezas a decir, ¿cómo pude haber hecho eso? O sea, ¿a quién se le ocurre haber hecho eso? Pero tú lo hiciste, ¿sí? Ya pasó, puede ser que haya pasado hace muchísimo, pero cuando viene a tu memoria vuelves a sentir esta... Bueno, eso ya no va a pasar en el cielo. Eso ya no va a pasar en el cielo. Tú ya no vas a tener este tipo de reacciones a lo que pasó atrás. Todo lo bueno que hay aquí va a ser limpiado del pecado y de la muerte, ¿sí? No significa que todo va a desaparecer, sino que todo va a ser limpiado. Aquí estaremos llenos de gozo. Pero todavía más importante, no sé si lo notaste ahí, Dios se va a regocijar completamente en nosotros. Y creo que esa es la parte más maravillosa de esto. Cuando tú y yo leemos que Dios se va a regocijar completamente en nosotros, eso debería ser lo que más nos asombra. No nuestro gozo ahí, sino el gozo de Dios en nosotros. Porque no sé si recuerdas que hay un pasaje en la Biblia que no citamos muy frecuente, pero dice, no se embriaguen con vino, ¿sí? No contristen al Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que tú y yo, con las cosas que hacemos, podemos, y de hecho, contristamos al Espíritu Santo.
contristamos al Dios que nos ha amado y que nos ama infinitamente. Pero Dios dice, cuando estemos ahí, lo que va a pasar es que yo me voy a regocijar en ustedes completamente. Es decir, nada de lo que hagamos va a contristar al Espíritu Santo. Nada de lo que digamos, pensemos, hablemos, va a contristar al Espíritu Santo. Y eso es algo que debería de llenarnos todavía de más gozo. Es un círculo gozoso, diría. Sí. Porque que Dios se goce en nosotros es algo asombroso. Que Dios dice que lo hace ahora porque en su amor Él nos está transformando. Pero en ese momento va a ser pleno. Ya no va a haber nada que transformar. Vamos a estar completamente transformados. Ahora, el versículo 20 habla de largura de vida y en la versión NBLA puede ser un poquito difícil de entender. Te lo quiero leer en la versión NTV. Esto es lo que dice. Los bebés ya no morirán a los pocos días de haber nacido, ni los adultos morirán antes de haber tenido una vida plena. Nunca más se considerará anciano a alguien que tenga 100 años. Solamente los malditos morirán tan jóvenes. Y entonces la idea aquí no es que en el cielo va a haber muerte. De nuevo, Isaías está tomando cosas que conoces para explicar cosas que no podemos imaginarnos. Y lo que Isaías está diciendo es, ¿en qué edad se acaba la juventud en nuestro mundo? ¿Cuál es cuando cumples tantos años ya no eres joven? ¿Alguien sabe? Vi hace poco que según, no lo confirmé, pero según dicen que la ONU acaba de decir que los jóvenes son hasta los 55 años, así que estamos todos bien jóvenes aquí. Entonces, cumpliendo los 56, ya no eres joven, ya eres edad media. ¿Sí? Bueno, aquí lo que Isaías está diciendo es, la juventud se acaba a los 100, por decir un número. A los 100, ahí dejas de ser joven y entras a la edad media. ¿Sí? Es decir, tu vida va a ser larga. ¿Qué tan larga? Eterna. Para siempre. ¿Sí? No va a haber muerte. Ningún niño va a morir de días y los ancianos no van a morir, sino que van a vivir una vida plena. Y la última parte donde dice solamente los malditos morirán tan jóvenes, hace referencia a una hipérbole. Si hubiera alguien que fuera pecador ahí en ese lugar, ¿qué pasaría? Moriría. Isaías está entrelazando, ¿te fijas? Nos da esperanza, pero nos recuerda el juicio. ¿Sí? Hay un cielo que nos espera a aquellos que estamos en Cristo. Y hay un juicio que espera a aquellos que están fuera de Cristo. Ambas cosas son tan reales como lo que estamos viendo aquí. Entonces, en primer lugar, Isaías nos dice, en el cielo va a haber gozo y larga vida. Ahora, en segundo lugar, vemos que va a haber vida y labor bendecidos. ¿Sí? Vida y labor bendecidos. En Deuteronomio 28:30 leemos, Deuteronomio 28:30, edificarás una casa, pero no habitarás en ella, plantarás una viña, pero no aprovecharás su fruto. Estas son las consecuencias para el desobediente, ¿te fijaste? Vas a construir una casa, pero no la vas a habitar. Vas a plantar una viña, pero no vas a disfrutar de su fruto. Y ahora en contraste con esto, ¿sí? Lo que Isaías nos dice es, vas a construir una casa, y la vas a habitar. Y te vas a deleitar en el trabajo de tus manos. ¿Sí? La vida en todos sus aspectos va a ser bendita. Vamos a disfrutar de nuestro hogar y de nuestra labor. No va a haber trabajo en vano, no va a haber ociosidad, no habrá desgaste ni frustración. Nuestros hijos no serán tocados por la tragedia. Los padres no van a ver a los hijos atribulados, sino con corazones unificados, obrando en las cosas del Señor. ¿Te imaginas, para los que somos papás, qué maravilloso sería ver a tu hijo desde pequeño sirviendo a Dios? Desde pequeño. Que su corazón esté así, desde el momento que sale de la panza de la mamá, él ya está en correcta relación con Dios. Ese sería un sueño para todos. Para todos, para el niño, para nosotros, sería un sueño. Y no por la comodidad que trae, sino porque qué hermoso sería saber que nuestros hijos son realmente salvos. Y a todo lo demás que pase, es secundario. Si mi hijo está en Cristo, todo está bien. Y Dios promete que así será en ese momento. Ahora, nota esto, por favor. El cielo no es algo etéreo o intangible.
¿Te fijaste que vamos a construir casas? ¿Con qué construyes casas? Pues traes ladrillos, traes tu herramienta, avientas el yeso, la plomada. No sé cómo se ve una plomada celestial o un enyesado celestial, pero supongo que debe ser algo increíble, ¿no? Y Dios dice, vas a construir casas. Y lo dice, vas a plantar viñas. ¿Qué quiere decir? Pues que va a haber viñas, ¿no? Y no solo va a haber viñas, sino que vamos a comer de ellas. Y entonces el cielo que los cristianos esperamos no es algo etéreo, no vamos a andar flotando por ahí en los cielos con unas alitas así chiquitas y un arpa. No. De hecho, cuando llegas a Apocalipsis 21, hablando del cielo, no dice que vamos a ser subidos, sino que dice que del cielo desciende una ciudad. ¿Qué va a pasar? No que nosotros nos elevamos a donde está Dios, allá en un lugar invisible que nadie ve, sino que Dios desciende. Y la creación, esta que vemos hoy, se convierte en una nueva creación, donde ya no hay dolor, no hay pecado, no hay enfermedad, no hay muerte, no hay llanto. Pero todo lo bueno se queda. Noticias que a lo mejor no a todos nos gustan. El trabajo es bueno. Y eso significa que la nueva creación, tú y yo, ¿qué vamos a hacer? Trabajar. Va a ser un trabajo distinto porque dice que no vamos a sentir un comentarista dice, no va a haber las espinas y los cardos que son parte de la maldición de Génesis 3. Pero el trabajo se queda. Y entonces en la nueva creación tú y yo vamos a estar trabajando y vamos a estar edificando y vamos a disfrutar de todo ello. ¿Por qué? Porque nuestra esperanza es material. Dios creó la materia, es parte de su plan. No es un aspecto desechable. Y entonces Dios va a redimir la materia. Sí. Un teólogo dice que el cristianismo es la religión más materialista de todo el mundo. ¿Por qué? Porque creemos que Dios hizo toda la materia, no porque busquemos bienes materiales, sino porque Dios hizo toda la materia y va a redimir toda la materia. Y entonces en el cielo tú y yo vamos a tener cuerpos, vamos a caminar, vamos a abrazar, vamos a comer, vamos a trabajar. Y esto es maravilloso. No sé, antes más pequeño yo decía, como que una eternidad de cantar se me hace, a lo mejor no soy suficientemente espiritual, pero como que no, se me hace muy divertido. Pero no es en realidad lo que la Biblia dice. La Biblia dice, en el cielo vas a tener comunión perfecta y vas a estar haciendo una vida. Casas, trabajo, hijos, vas a estar ahí disfrutando, comiendo. ¿Recuerdas cuando Jesús resucita y los discípulos no lo pueden creer y Jesús les dice, mira, toca aquí, toca, y los discípulos están como que no puedo creer, no puedo creer. Y Jesús dice, ¿sabes qué? Ya, dame un pescado, y le hacen un pescado, se lo dan, ¿y qué hace Jesús? Se lo come. Jesús ya está resucitado y Jesús come. Esta es una de mis más grandes expectativas para el cielo. ¿A qué vas a ver una comida en el cielo? ¿A qué vas a ver sentarte a la mesa sin pecado, sin mal y estar con todos aquellos que han creído en Cristo, en total armonía y comunión con Cristo y con ellos? Y que te sirvan la comida. ¿A qué vas a ver? No, bueno, para empezar, no sé ni qué vamos a comer, pero seguro que va a estar increíble. Imagínate eso. Y de verdad, imagínate. No solo me escuches emocionarme, sino imagínate lo real. Porque yo no sé tú, pero creo que comer es una de las cosas que más disfrutamos, sobre todo en nuestra cultura mexicana. Ahora imagínate, y sin miedo de, cuenta las calorías, porque no, olvídalo, o sea, no vas a engordar. Sí. Vas a saber limitarte, vas a saber decir, estuvo buenísimo. Ya tuve suficiente. Sí. Y ya, no vas a tener necesidad de nada más. Y eso va a estar increíble. Ahora, en tercer lugar, tenemos armonía y comunión perfectas, porque en el versículo 24 y 25 hay un pensamiento común y es el de unidad. Primero con Dios. Dios anticipa nuestras necesidades y responde a nuestras oraciones, porque las palabras que estamos elevando hacia Él están en perfecta sintonía con Él. ¿Te ha pasado que estás en medio de una situación y no tienes idea de cómo orar? No sabes qué pedir, no sabes cómo decirlo, no tienes ni la menor idea. Bueno, en el cielo eso no va a pasar. Tú vas a saber exactamente qué pedir y cuando apenas lo estés pidiendo, Dios ya va a estar respondiendo. ¿Por qué? Porque tu oración
tu petición va a estar perfectamente alineada con la voluntad de Dios. ¿Te imaginas comunión perfecta con Dios? ¿Te imaginas estar ahí sin pecado, sin estorbo, sin todo lo que tú y yo sabemos que tenemos que quitar? Y por más que nos esforzamos, parece que no se quita. Parece ser mala hierba. Joni Eareckson Tada, que ya hemos hablado de ella muchas veces, cuadraplégica, dice esto respecto al cielo, fíjate. No puedo esperar a ser vestida de justicia, sin rastro de pecado. Es cierto que será maravilloso estar de pie, estirarme y alcanzar el cielo, pero será aún más maravilloso ofrecer una alabanza pura. No estaré paralizada por distracciones, ni incapacitada por la insinceridad. No estaré limitada por una indiferencia tibia y apática. Mi corazón se unirá al tuyo y rebosará de adoración efervescente. Finalmente podremos tener plena comunión con el Padre y el Hijo. Para mí, esta será la mejor parte del cielo. Para ella, que está en una silla de ruedas de hace muchos años, con cáncer y demás problemas, esta es la mejor parte del cielo. Debería ser para ti y para mí la mejor parte del cielo. El poder tener comunión perfecta y total con Dios. La armonía prevalece a través de toda la creación. El Edén es en cierta forma restaurado, porque te fijas que los animales ya no se atacan entre ellos, ni nos atacan a nosotros. Las enemistades desaparecen y los miedos son quitados y las naturalezas son cambiadas. Te fijaste, el león y el cordero se van a sentar juntos. Eso habla de una naturaleza totalmente transformada, que otra vez es una imagen de lo que va a pasar contigo y conmigo. Recuerdas que Juan dice, seremos semejantes a Él y lo veremos tal como Él es. Nuestra naturaleza va a ser totalmente transformada. Entonces, en primer lugar, yo quisiera que notaras esto. La naturaleza de aquello que esperamos. Esperamos un cielo que va a venir a esta creación, físico, tangible, en donde vamos a tener una vida en total armonía y comunión con Dios, con los otros y con la creación misma. No sé si te emociona, pero debería de emocionarte. Deberías de decir, junto con el salmista, ¿hasta cuándo? Para ayer, por favor. ¿Sí? Ahora, en segundo lugar, dijimos la necesidad. ¿Por qué es esto necesario? ¿Por qué deberíamos de hablar de esto? ¿Por qué deberíamos de meditar en esto? Porque aquí hay una pregunta importante. ¿Cuántas veces esta semana apartaste tiempo para meditar en el cielo? Bueno, cambio la pregunta un poco. Levante la mano, ¿quién de ustedes esta semana apartó un tiempo específico para meditar en el cielo? Dijiste, el jueves a las 8 de la mañana es mi día de meditar en el cielo, y te levantaste el jueves a las 8 de la mañana a meditar en el cielo. Casi ninguno de nosotros, ¿verdad? Me confieso también culpable. No es algo que pensemos muy comúnmente. Y sin embargo, la Biblia nos llama a hacerlo. La Biblia nos llama a nutrir el Farnbay. En Colosenses 3, versículos 1 y 2, dice, si ustedes pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Esta instrucción, por lo menos, nos está llamando a meditar en el cielo de forma constante y disciplinada. No es una sugerencia. No te está diciendo, si quieres, piensa en las cosas de arriba. No te está diciendo, si has resucitado con Cristo, piensa en las cosas de arriba. ¿Quién ha resucitado con Cristo de los que está aquí? Puede ser como que todos levantaron la mano. Excelente. Sí. Entonces, tu llamado es pensar en las cosas de arriba. De manera constante y disciplinada. No es una sugerencia, es una instrucción. Meditar en el cielo, anhelar el cielo, tener este Farnbay por el cielo, es una marca del verdadero creyente. En 2 Corintios 5:2, Pablo dice, pues en verdad, en esta morada gemimos, en este cuerpo gemimos, anhelando ser vestidos con nuestra habitación celestial. ¿Qué anhela Pablo? Ser vestido con su habitación celestial. Está hablando de un cuerpo nuevo, uno celestial. Y dice, aquí gimo, pero anhelo lo otro. ¿Anhelas ser vestido de una morada celestial? ¿Lo anhelas de verdad, o simplemente es algo como eso? Estas son cosas de cristianos, sí. Los cristianos así dicen, sí, el cielo, amén. No, o de verdad lo anhelas, de verdad es algo que tú dices,
cómo quisiera ya estar vestido de una morada celestial. Para aquellos de nosotros aquí que luchamos con enfermedades físicas o con depresión o con dolor de este tipo, pensar en esto debería de cambiar la forma en que vives eso. ¿Por qué? Porque igual que Dios dándole a Pablo un aguijón en la carne, todas estas dolencias que padecemos pueden servir para nutrir nuestro anhelo por el cielo. Porque para una persona que es completamente saludable, muy difícilmente vas a decir, sí, yo ya quiero deshacerme de este cuerpo y habitar el celestial. Difícil. Pero una persona que sufre de dolor constante o de mal constante, esa persona debería declamar todos los días, ya quiero revestirme de una morada celestial. Y entonces es una forma en que Dios te está jalando hacia Él. Dios ha creado a los seres humanos para ser totalmente moldeados por aquello que esperan. La forma en que vives hoy es completamente moldeada por lo que crees sobre tu futuro. La forma en que vives hoy es completamente moldeada por lo que crees sobre tu futuro. El fin de la historia determina la historia. Howard Thurman escribe sobre la forma en que los esclavos norteamericanos pensaban sobre el cielo. Y esto es lo que él escribe. Hizo un estudio respecto a las canciones y las predicaciones y la forma en que los esclavos oraban. Y esto es lo que él dice. Dice, el cielo era específico para ellos. Se pensaba que ocurría una serie ordenada de eventos. Se otorgaba una corona personal, y había mansiones y había sandalias, ¿sí? Según lo mencionado en la Biblia. Estos esclavos pensaban en la corona y en el hogar celestial. Pero no era nada más una corona y un hogar así de manera general. Era su corona y era su hogar. ¿Te imaginas que era para un esclavo en medio de toda la aflicción y el abuso y el sufrimiento pensar que vas a llegar a un lugar en el que no solamente va a haber una casa, sino vas a tener tu casa? No solamente va a haber coronas por ahí, vas a tener tu corona. Para esas personas esto transformaba completamente todo lo que vivían. No porque la situación cambiara, no cambió por muchos años, pero algo dentro de ellos era transformado. Tú y yo necesitamos meditar en el cielo a fin de navegar las temporadas altas con humildad. Reconocemos que esto no es todo lo que queremos. El mundo nunca va a poder satisfacernos. Y entonces, aun cuando nos va súper bien en este mundo, tú y yo vamos a decir, esto no es lo que yo quiero. Esto no puede satisfacer mi deseo. Necesitamos meditar en nuestra vida con Cristo en la eternidad, a fin de navegar también las temporadas bajas y oscuras de la vida con gozo. ¿A quién le está escribiendo Isaías estas palabras de Isaías 65? En primera instancia, en primer lugar, el público de Isaías, la audiencia, los que van a recibir esto, es el pueblo de Judá, que está a punto de ser exiliado, destruido, totalmente barrido. ¿Y qué les está diciendo Isaías? Cuando eso pase, acuérdate, porque lo pasamos rápido, pero te fijaste, está en tiempo futuro, dice, pero gócense y regocíjense. ¿Cuándo? Hoy, ¿no? Gócense y regocíjense, dice, para siempre en lo que yo voy a crear. Es decir, viene una temporada que va a ser para estas personas que están escuchando el mensaje de Isaías difícil, terrible. E Isaías les da una razón para gozarse y regocijarse. ¿Cuál? Dios va a crear todo esto. Sucede lo mismo cuando llegamos a Apocalipsis 21. En Apocalipsis 21, Juan está escribiendo a la iglesia. Es una iglesia que está bajo la persecución del emperador Domiciano, que según lo que sabemos fue una de las peores persecuciones de creyentes. A los creyentes los mataban, les quitaban sus cosas, mataban a sus hijos. ¿Y qué dice Juan? ¿Qué necesitas para pasar a través de todo esto? Piensa en esto. Del cielo va a descender una nueva Jerusalén. Y Dios va a enjugar todas tus lágrimas. Y no va a haber más muerte, y no va a haber más dolor, y no va a haber más sufrimiento. Ahí no va a haber nada de esto que estás viviendo ahora.
Siempre que la Biblia habla acerca de las últimas cosas, tiene un solo objetivo: darnos esperanza para hoy. A ti y a mí nos gusta hablar de las últimas cosas para especular y para producir miedo y va a pasar esto y va a pasar aquello. No. La Biblia dice, cuando hablamos de las últimas cosas, hay un solo objetivo: alimenta tu esperanza para vivir hoy. Porque vas a un lugar que es seguro, en donde nada de lo malo que te pasa hoy va a existir ahí. Tertuliano, hablando de la persecución del emperador Domiciano, decía, la sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia que había recibido esta carta de Apocalipsis junto con todo lo demás, vivía de tal manera que mientras morían, la historia nos dice que cantaban. Mientras eran despedazados por leones, cantaban. Mientras morían quemados, cantaban. ¿Por qué cantaban? Porque yo sé dónde voy. Yo sé a dónde voy. Y como cantamos a veces aquí en la iglesia, si el viaje termina, lo único que está pasando es que se acortó. Agarraste un atajo, pues. Y llegaste a donde de todas formas ibas a llegar si estás en Cristo. Y entonces cuando los mártires morían cantando y alabando a Dios, la gente decía, es que estas personas tienen algo que yo no tengo. Y entre más veían a los mártires morir, la iglesia más crecía. Fuimos creados para habitar en este nuevo mundo con nuestro Dios. Y nada más puede satisfacernos. Lewis lo pone con estas palabras. Si encuentro en mí un deseo que nada de este mundo puede satisfacer. La explicación más probable es que fui hecho para otro mundo. Y ese es el punto. Fuimos hechos para otro mundo. Para un mundo en donde habitamos en comunión, armonía perfecta con Dios, sin pecado, sin muerte, sin dolor, sin llanto. ¿Necesitamos meditar en el cielo? Sí, lo necesitamos. Si estás pasando por una temporada mala en tu vida y no tienes gozo, medita en el cielo. Si estás pasando por un momento muy bueno en tu vida y de repente ves que estás creciendo en soberbia, medita en el cielo. Nada aquí te va a poder llenar. Nada aquí en la tierra va a poder satisfacerte. Nada. En absoluto. Ni siquiera si tuvieras todo lo que siempre has pensado que quieres, no va a ser suficiente. Porque no fuimos creados para lo que existe en este mundo. Fuimos creados para habitar con Dios. Entonces, en tercer lugar, decíamos, queremos ver el fruto. ¿Qué pasa cuando yo nutro este farma? ¿Qué pasa cuando yo nutro este deseo por el cielo? Cuando yo medito de manera constante y disciplinada en esto. Para Pablo, esta era una práctica normal. Pablo habla del cielo siempre. Fíjate, la carta a los Filipenses es, yo creo, la carta más gozosa de Pablo. Yo pensaba, ¿cuándo vemos a Pablo gozoso y alegre? Y la verdad es que siempre ves a Pablo corriendo, ¿no? Atribulado, golpeado, perseguido, haciendo su chamba. Pero en la carta de los Filipenses vemos a un Pablo que simplemente le escribe a una iglesia con la que está totalmente agradecido. A los Filipenses Pablo les dice, ustedes han sido mis compañeros desde el inicio, siempre han estado conmigo. Y fíjate lo que dice en Filipenses capítulo 1. Te leo del versículo 3 al 5 y luego del 21 al 23. Del 3 al 5 dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Y eso captura como el sentir de Pablo, ¿no? ¿Cómo se siente Pablo respecto a los filipenses? Gozoso. Sí, piensa Pablo recordando a los Gálatas y seguramente estaba en angustia, ¿no? Gálatas insensatos, ¿quién los ha engañado? Pablo pensando en los corintios y seguramente está en angustia. Ay, ya están otra vez con que Apolos y Pedro y Pablo, no. Pablo pensando en los filipenses. O sea, no, hombre, siempre que me acuerdo de ustedes, lo máximo y doy gracias. Y ustedes, y lo fíjate lo que dice en el versículo 21. Pues para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger. Porque de ambos lados me siento premiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. ¿En qué está pensando Pablo? En el cielo, ¿ah? Está así en lo más arriba, gozoso, y está pensando en el cielo. Él está pensando en el cielo. La verdad es que yo no sé si quedarme o irme. O sea,
Si me quedo, pues los beneficio, pero yo ya me quiero ir, o sea, ya estoy así a un brinquito y ya estoy allá. No sé. Pero también Pablo piensa en el cielo en lo de más abajo. Te leo 2 Corintios 4, del 14 al 18. 2 Corintios 4, del 14 al 18. Dice, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes. Porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Por tanto, no desfallecemos. Antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva de día en día. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y entonces Pablo aquí está escribiendo a los corintios y básicamente le está diciendo a los corintios, nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Llevamos en nuestros cuerpos la muerte de Cristo todo el tiempo. Y luego pasa a hablar de ¿qué? Del cielo. Pasa a hablar del cielo. Yo sé que si Cristo resucitó, yo voy a resucitar con Él. Yo sé que aunque este hombre exterior se está decayendo, el hombre interior se renueva día a día. Y nota 3 cosas que meditar en el cielo y nutrir este Farnby produce. Número 1, produce gratitud. ¿Te fijaste? Dice, porque todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. ¿Cuántos de ustedes aquí luchan con el enojo y la queja? La cura para el enojo y la queja es la gratitud. Si yo reconozco que Dios me ha dado mucho más de lo que merezco, no voy a tener necesidad de quejarme de nada. Si yo reconozco que lo que yo merezco es muerte y condenación y Dios me ha dado vida y bendición, ¿de qué te vas a quejar? Y entonces Pablo dice, cuando tú piensas en el cielo, en todo lo que Dios te ha dado y prometido, lo primero que va a crecer es gratitud. Sin que nada aquí cambie. Pero tú vas a poder dar fruto de gratitud. Gracias, Dios, porque tengo una esperanza segura. Sé a dónde voy. En segundo lugar, pensar en el cielo, meditar en el cielo, nutrir nuestro Farnby, produce ánimo. En el versículo 16, Pablo dice, por tanto, no desfallecemos. Por tanto, no desfallecemos, aunque nuestro hombre exterior está decayendo. Nosotros no desfallecemos. ¿Cuántos de ustedes sienten que su hombre exterior está desfalleciendo? Yo lo siento seguido, frecuente. Sí, hay veces que digo, no, ya no puedo más. Ya que se acabe el mundo, ¿no? Sí, apáguenlo, me quiero bajar, ya no quiero más. Sí. Pero Pablo dice, nosotros meditamos en esto. Si Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar y por tanto, no desfallecemos. Puedo seguir haciendo lo que Dios me llama a hacer con ánimo, aun cuando mi cuerpo vaya en declive, que ciertamente nuestro cuerpo va en declive. Pero tenemos una esperanza segura. Y en tercer lugar, meditar en el cielo va a transformar nuestra perspectiva. Porque aquí está este versículo. El versículo 17 dice, pues esta aflicción leve y pasajera. Esta aflicción leve y pasajera. Ya lo hemos hablado antes, pero si yo fuera Pablo, yo no diría que mi aflicción es leve y pasajera. Latigueado, naufragado, perseguido, apedreado, rechazado por la misma iglesia que yo planté, ¿sí? Puesto en duda. Yo no diría, es una aflicción leve y pasajera. A veces estoy enfermo de la gripe o así, y no considero que sea una aflicción leve y pasajera. Digo, ya por favor que se acabe. ¿Por qué? Porque me falta perspectiva. A la luz de la eternidad, todas las aflicciones que vivimos aquí, todas son leves y pasajeras. Todas.
Y entonces ahora pregúntate, en medio de la aflicción que estás viviendo, si es que estás viviendo una aflicción, ¿la calificarías real, genuinamente, sinceramente como leve y pasajera? ¿O la calificarías como insoportable y que ya por favor se acabe y ya no quiero más? ¿Cómo la calificarías? Porque si la calificarías como ya estoy hasta acá, entonces lo que necesitas es un cambio de perspectiva. No necesitas que la situación sea cambiada, necesitas cambiar cómo la ves. Necesitas meditar en el cielo de manera que tú vengas y veas otra vez esto y digas, esto es leve y pasajero. En Génesis, en la edificación de la torre de Babel, ¿recuerdas que los hombres vienen y edifican una torre y dicen, vamos a edificar una torre que llegue hasta el cielo? Y entonces empiezan a construir una torre que según llega hasta el cielo, y de repente el autor de Génesis nos dice que Dios ve a los hombres y desciende para ver lo que están haciendo. Y entonces el autor está siendo irónico. Los hombres están construyendo una torre que llega hasta el cielo, pero para que Dios la pueda ver, Dios tiene que hacer ¿qué? Bajar. O sea, la torre es tan pequeñita, que Dios les así dice, no veo nada, deja voy, para ver qué están haciendo. El autor está siendo irónico. Esta es la obra más grande del mundo. Y para Dios es minúsculo. Sucede lo mismo, o debería de suceder lo mismo con nosotros. Esta es la eternidad más gloriosa que existe. Es increíble cuando lo meditamos. Y luego volteas y ves tu aflicción y dices, es pequeñita, minúscula, chiquitita. Y dura poquitillo. Meditar en el cielo transforma nuestra perspectiva, la esperanza de habitar junto con Cristo en la eternidad, en comunión y armonía perfecta, son el ancla de nuestra alma. La esperanza de que todo esto que vemos en la palabra, vamos a estar ahí. Ese es el ancla de nuestra alma. En Apocalipsis 21:6, donde Juan describe algo del cielo, dice, también me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tiene sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. ¿Tienes esta esperanza? Sí la tienes, pero no has dado tiempo a meditar. Medita en ello. Tal vez pueda parecer raro, pero agéndate. Jueves a las 7 de la mañana es mi día de meditar en el cielo. Jueves y domingo, lunes, miércoles y viernes yo voy a meditar en el cielo. Voy a venir a la Biblia y voy a leer y voy a pensar en todo esto que Dios promete. Si tienes esta esperanza, si Dios te ha dado a beber del agua de vida eterna, medita en ello, porque no es cualquier cosa. Pero si no tienes esta esperanza, si no tienes una esperanza, si lo que tú piensas es que cuando te mueras simplemente ya no va a haber nada, pues en realidad esta vida no tiene ningún sentido. ¿Para qué quiero vivir una vida de sufrimiento de 70 o 80 años para al final morirme y ya no tener nada? ¿Para qué? La verdad es que ni al caso. Pero todavía hay algo más. Y es que la vida en realidad no se te va a acabar. Cuando tú y yo moramos, vamos a encontrarnos con Cristo sí o sí. Para bien o para mal te vas a encontrar con Cristo. Para vida eterna o para condenación eterna te vas a encontrar con Cristo. Y Cristo en su bondad dice, al que tenga sed, yo le daré de beber gratuitamente. ¿Qué tienes que hacer para tener esta esperanza? Solo hay un requisito, ¿te fijaste? Tener sed. Eso es todo lo que tienes que tener sed. Y si tienes sed, Cristo promete darte agua de vida. A fin de obtener esta esperanza, tú y yo debemos entender, creer y abrazar la obra de Cristo. Su vida, su muerte, su resurrección. Debemos contemplarlo como el Dios que Cristo es y rendirnos delante de Él. En la cruz Jesús sufre desolación cósmica. ¿Te acuerdas que en la cruz Jesús dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Para qué? Para que tú y yo tengamos una esperanza cósmica, enorme, inmensa,
A través de la resurrección, Cristo se convierte en las primicias de lo que ha de venir. Lo que vemos a Cristo vivir después de la resurrección es semejante a lo que tú y yo vamos a vivir cuando venimos a Él. La resurrección de Cristo significa, para aquellos que estamos en Cristo, que nada de lo que suceda hoy puede torcer nuestro destino. Nada de lo que suceda hoy puede torcer nuestro destino. Keller dice así: cuando sufres en Cristo, solo hay dos posibilidades. El sufrimiento puede convertirte en un mejor cristiano o puede matarte, en cuyo caso te hizo un buen cristiano. Ahora sí, un buen cristiano. Es lo único que el sufrimiento puede hacerte. En Cristo, toda nuestra vida es total y radicalmente transformada. Y mientras más tú y yo meditemos en esta promesa a manera de disciplina, más vamos a crecer en nuestro Farmway, en nuestro anhelo del cielo. Y más nuestro clamor se va a unir con el del salmista: ¿hasta cuándo, oh Señor? Y más vamos a disfrutar de esta vida que está llena de gratitud, de una perspectiva celestial, de ánimo en medio de las dificultades, de gozo. ¿Quieres vivir así? Yo quiero vivir así. Porque a veces ¿cómo me falta ser agradecido? ¿Cómo me falta manifestar gozo? A veces me hace mucha falta ánimo. Entonces la Biblia viene y nos llama. Dios viene y a través de su palabra nos dice: esta es tu herencia. Esta es tu esperanza. ¿Qué puede salir mal? ¿Qué puede pasar que corte esta esperanza? Y la respuesta es: nada. Nada, mi esperanza es segura y por tanto el fruto debería de ser seguro. Sé a dónde voy porque Cristo me ha amado. Si tú no sabes a dónde vas, solo tienes que pedir y rendirte. Cristo, te reconozco como Dios. Te reconozco como mi Señor. Y rindo mi vida delante de ti. Al que tenga sed, yo le daré de beber. No hay otra cosa que tengas que hacer. Ven a Cristo. Y si ya estás en Cristo, ven a Cristo. Él es la fuente de todo lo bueno. Acompáñame.